Damas y caballeros, buenas noches. Mi nombre es Carlos Arturo Cáceres Castañeda. Tengo entendido que en nuestro curso de auxiliar de despacho aduanero y a partir de hoy les hablo por estos próximos 5 días, perdón, por nuestras 5 sesiones de clase en el programa, si estamos de acuerdo y que seguramente yo en el momento de ingresé directamente a la sala, pero estaban presentando una profesora y no sé si realmente es otro curso o es el curso nuestro de auxiliar de despacho aduanero que me corresponde orientar. Así que antes de dar inicio, quiero por favor presentar el programa y después presentar mi hoja de vida para ustedes en las condiciones como tal. Eh, Quiero también otorgarles un saludo muy especial. Estamos hablando desde la ciudad de Armenia, el departamento del Quindío, en Colombia. Yo soy eh, profesor e instructor de los temas relacionados con los asuntos internacionales, el comercio exterior y la logística mundial, todo lo que tiene que ver con estas áreas internacionales. Y vengo trabajando hace 2 años con la institución, con GECAP. Así que una cordial bienvenida para lo que vamos a considerar en nuestra clase. Por favor, me comentan si están viendo la diapositiva. Ok. Me pueden decir ahí por el sí, sí la vemos. Gracias, Grace, muy amable, muy gentil. Sí, ya estamos casando, ya estamos empezando y entonces ya nos está yendo mucho mejor. Perfecto. Vamos a darle inicio. Normalmente yo siempre empiezo mis temas de clase fundamentados en varias cosas. La primera de ellas es que nuestra institución ha generado un programa denominado Auxiliar de Despacho Aduanero, que tiene unas características muy especiales y de las cuales nosotros vamos a tener la oportunidad de conversarlas hoy, de charlarlas, de saber exactamente cómo es que nos vamos a enfocar y qué es lo que vamos a hacer a lo largo de nuestras 5 sesiones que empiezan hoy. Hoy, en las clases de octubre de 8:05 de la noche a las 9:05 de la noche, hablaremos hoy jueves de algunos temas ya las vamos a anunciar. Eh, Tendremos nuevamente clase y sesión el próximo sábado, este que viene, a la misma hora, el martes 14 de la próxima semana, el jueves 16 y por supuesto finalizaremos el día sábado 18 con nuestra quinta sesión en un programa que llama Auxiliar de Despacho Aduanero. Casi siempre me gusta como profesor y demás antes de presentarme iniciar con una reflexión. Dice que los asuntos aduaneros como conjunto de disposiciones jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, regula por medio de contribuciones, regulaciones o restricciones arancelarias y no arancelarias la entrada o salida de mercaderías de nuestro país. Una reflexión escrita por Moreno Yebra Felipe, ¿sí? Que la traemos acá, porque en esos 4 o 5 renglones que tenemos nos dice absolutamente todo. Nos habla de una responsabilidad que tenemos los que nos dedicamos a los asuntos aduaneros, los que hacemos un trabajo de despacho aduanero o lo que simplemente tenemos un contacto con el cliente para poder desarrollar su tarea en puerto o en aeropuerto, tanto a nivel nacional como posiblemente a nivel internacional o en ambas partes. Es decir, tenemos esa figura en la cual debemos responderle al cliente con fecha y hora de entrada y salida de las mercancías, en qué momento se despachan y en qué momento ingresan, si es una importación o si es una exportación. Y por supuesto estar al día con la documentación y demás, y por supuesto con los procedimientos de tipo aduanero y las condiciones arancelarias. Hay muchas cosas que normalmente una persona como usted, que se va a dedicar o que ya está trabajando en ese tema del auxiliar de despacho aduanero, por supuesto
que tienen en esas condiciones de información académica. Entonces, antes de continuar, devuelve una medita a nuestro público. Gracias, mi amable. Vamos a continuar. Mi hoja de vida. Yo soy profesional en comercio internacional de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, especialista en administración de empresas, magíster en procesos de dirección empresarial. Tengo múltiples diplomados en docencia universitaria y otros temas relacionados con los asuntos internacionales dentro y fuera del país. He sido directivo universitario, docente, vicerrector académico, coordinador de área, coordinador académico, consultor empresarial, asistente de gerencia internacional, de carga internacional, jefe técnico de comercio exterior, empresario independiente. He sido también locutor. Tuve un programa denominado Industria, Desarrollo y Progreso en una emisora local. Además, he sido profesor por los últimos 30 años a nivel universitario en 15 universidades del país y 2 del exterior, en áreas internacionales como el comercio internacional, el comercio exterior, logística nacional e internacional, economía, administración, marketing internacional, servicio al cliente y otras más. Instructor de una institución en Colombia en 4 oportunidades en asuntos internacionales para la formación del trabajo y en el conocimiento del comercio internacional. Además, he sido miembro de varias juntas departamentales y regionales que tienen que ver con aspectos de la ciencia y la tecnología, aspectos relacionados también con el comercio internacional, miembro del comité regional y el comité local de comercio exterior. Fuera de ello, asistente y consultor de algunas cámaras de comercio regionales aplicadas a nuestra actividad, la que ustedes en este momento también tienen como experiencia. He sido formulador y evaluador de proyectos nacionales e internacionales. ¿Para qué? Para temas relacionados con tesis de grado, con aspectos relacionados también con los negocios, con la cooperación internacional. Profesor desde todo punto de vista, en todas las áreas, presencial, distancia, virtual, incluyendo la epistolar. Y dentro de mi tarea es seguir haciendo esta tarea y seguir haciendo este trabajo para convertirme muy pronto en un influencer, pero en asuntos internacionales y del comercio exterior. Ya he tenido muchos pinos en Estados Unidos, Canadá y Europa, y obviamente desde hace un par de años lo tengo con Latinoamérica a través de nuestra institución GCAP. Así que esta es mi hoja de vida. La coloco a su disposición. Ustedes la tienen a la mano, ya pueden considerarla para nuestro programa también, para que sepan exactamente que estamos hablando de un tema del cual efectivamente lo conozco. ¿Qué vamos a ver? Dice acá. Por supuesto, antes de empezar con el programa, voy a decir de la siguiente manera. Tenemos 5 sesiones que ya ustedes saben las fechas y conocen exactamente cuáles son las características principales de esas sesiones. Normalmente lo que voy a hacer, lo que yo considero es que tenemos un espacio para que en los últimos 5 minutos podamos abrir el micrófono y conversar, o también ustedes pueden ir generando alguna pregunta a través del chat, que yo paulatinamente la voy mirando y la voy respondiendo, que tenga que ver con el tema el cual estamos tocando y estamos desarrollando. Me gusta más esta posibilidad número 2, que es escribir en el chat para hacer la pregunta, porque queda mucho más abierta y puede ser mucho más precisa y rápida en la condición del cual yo voy observándola y voy leyéndola para poder dar respuesta en el proceso. Tal vez en las llamadas o en general la voz, de pronto le cerramos la oportunidad a otros que quieren participar, pero si lo hacen por el chat, con toda seguridad, yo respondo muchas preguntas en forma muy rápida y muy certera y muy aproximada al concepto. Además de ello, damas y caballeros, seguramente ya ustedes conocen, vamos a tener un espacio de 1 minuto para hablar de speech y continuar en esta clase. Nuestra clase de auxiliar del despacho aduanero se compone de 3 juegos
de diapositivas. El primer juego lo vamos a ver hoy, que tiene que ver con el programa de que ya vamos a enunciar. Y además de ello, ustedes van a tener los 3 juegos una vez culmine nuestra clase, que yo la envío directamente a la institución. ¿Para qué? Para que la institución se encargue de entregarles a ustedes, a través de un mecanismo que ellos tienen, ¿sí?, los 3 juegos de las diapositivas que ayudan muchísimo a la formación como tal. Susana, dice aquí, licenciada en Criminología Narváez, desde Argentina, gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias a usted, ¿sí? Susana, ¿sí? Estamos ligados aquí a nuestro tema. Sí, estamos en la propuesta. Denme un segundito, por favor. Ok, listo, muy bien. Entonces, vamos a seguir compartiendo pantalla, la diapositiva, ¿sí?, que dice así: este es nuestro programa académico, auxiliar de despacho aduanero, lo que vamos a ver a lo largo de nuestras 5 sesiones, que es la legislación técnica y aduanera dentro de las generalidades, los puertos y aeropuertos internacionales. Vamos a enunciarlos y por qué son importantes, algunos de ellos. El ambiente aduanero y el rol que tiene un auxiliar de despacho aduanero, los documentos aplicables al comercio exterior y a la gestión aduanera, pero también los usuarios que participan en el comercio exterior. ¿Para qué? Para saber en dónde estoy yo como auxiliar de despacho aduanero. La participación dentro de la cadena de suministro internacional, una ética aduanera y de comercio exterior, porque aquí es necesario considerarlo. Y la segunda parte habla de los procesos aduaneros, la operatividad del comercio exterior, la operatividad aduanera, la valoración de las mercancías en aduana, la nomenclatura arancelaria, el arancel de aduanas, la liquidación de los tributos aduaneros y los ejercicios prácticos a los que haya lugar. Es decir, tenemos toda una jornada muy clara, muy precisa para poder nutrirnos de la información que efectivamente genera el programa presentado por la institución llamada GECAP. Empecemos. Así que, desde ya, una cordial bienvenida a nuestro programa. ¿Sí? La legislación técnica aduanera la tenemos aquí dibujada normalmente en el hemisferio occidental, pero es porque nosotros estamos acá, pero es en todo el mundo. En todo el mundo significa de que en todas las fronteras se habla de comercio exterior. En todos los aeropuertos y puertos internacionales se habla de asuntos aduaneros y de comercio exterior, tanto en importaciones, en sus diferentes modalidades, como en exportaciones. Para ello es necesario tener en cuenta muchas cosas, que a nivel universal, la Ley General de Aduanas o la legislación técnica de aduanera es derivada exactamente de los mismos componentes. Se adapta a cada país, repito, por favor, se adapta a cada país, pero en términos generales es lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien en Canadá y Estados Unidos se llama código aduanero, ¿sí?, pues en Colombia se llama estatuto aduanero, mientras que en el Brasil se llama código aduanero, ¿sí? En 2 oportunidades he estado en el Brasil y a mí me pasó lo mismo, ¿sí? Yo me llamo Carlos Arturo, Carlos, pero allá en Brasil ya no me llamo Carlos, sino que me llamo Carliño, ¿sí? El código aduanero se llama código aduanero, pero es exactamente el mismo, derivado de todos los procesos internacionales de la legislación técnica, pero adaptado a cada país. En algunos países se llama decreto de aduanas y procesos de importación y exportación, por ejemplo, como en el caso de Argentina o en el caso, por ejemplo, de Uruguay, es un tema relacionado con la Ley General de Aduanas, como es el caso, por ejemplo, también en Honduras y en algunos países centroamericanos como tal. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Dar a entender que usted, al igual que como yo, debemos conocer la existencia del estatuto aduanero de cada país, es decir, el propio. Si usted está en este momento en Panamá, usted debe conocer el estatuto aduanero de Panamá porque usted se dedica a esta labor, porque usted hace este oficio, porque usted trabaja en esta área profesionalmente
y está vinculado con alguna empresa que efectivamente le permita ejecutar los procesos aduaneros directamente en puerto o en aeropuerto internacional. Segundo, el hecho de conocer el estatuto aduanero es que usted lo ha leído, lo ha identificado, probablemente no lo ha memorizado porque nadie memoriza los códigos, pero sí tiene una idea muy central de que efectivamente en determinados momentos usted está aplicando muchas normas relacionadas con el tema generado y que está escrito ya de antemano en un estatuto aduanero o en un Customs Code, como es el planteamiento, por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos en el idioma inglés. Quizás yo diría, damas y caballeros, que ustedes que son los auxiliares de despacho aduanero, ¿sí? Tienen este manual, ¿sí? Está como la Biblia directamente bajo sus brazos permanentemente porque deben hacer consultas y demás, pero además habrá otro libro del cual vamos a hablar más adelante. ¿Cuál es el rol y en qué lugares ustedes van a trabajar o están trabajando? Pues aquí tengo los principales puertos de cada país latinoamericano y los principales aeropuertos internacionales, ¿sí? ¿Por qué los traigo? Simplemente en forma general y sencilla, es ahí donde ustedes están funcionando, salvo que, por ejemplo, en Colombia hay varios puertos y varios aeropuertos internacionales. Nosotros en Armenia, en el departamento del Quindío, en Colombia, tenemos un aeropuerto internacional con ejecución en los procesos de carga internacional, pero además con los procesos desarrollados del tema del turismo. Un lugar supremamente bello en turismo y también una tierra cafetera donde se cultiva café y se genera ese espacio para poder que los visitantes lo degusten y puedan dar una vueltica por Colombia y por esta región. Entonces, en México, pues están los puertos de Manzanillo y Veracruz, el Benito Juárez, pero además hay otros, ¿cierto? Lo mismo en Guatemala, Puerto de Quetzal y el aeropuerto de La Aurora. En Honduras, el Puerto Cortés y Juan Manuel Gálvez, el aeropuerto. Salvador, el puerto de Cajutule y el aeropuerto Saón Óscar Arnulfo Romero. En Nicaragua, el puerto Corinto y el aeropuerto Sandino. En Costa Rica, el puerto de Moíns, el Juan de Santa María se llama el aeropuerto. En Panamá, Puerto Balboa y el aeropuerto de Tocumen, muy elegante y muy bonito, Tocumen. En Jamaica, Kingston y por supuesto el aeropuerto internacional de Norman Manley, ¿sí? Allí. Venezuela, el puerto que es Maracaibo y Puerto de la Cruz. Eh, Normalmente parece ser que uno de los puertos más importantes que tiene Venezuela, pues no son solamente estos dos, sino que estaba anteriormente llamado Puerto Ordaz, ha cambiado de nombre, ¿sí? Por donde se manejan unos grandes volúmenes de mercaderías y demás. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, ¿sí? Ubicado en Caracas. Y además de ello, Brasil en Santos. Obviamente Brasil es un país supremamente grande, tiene muchos puertos, tiene muchos aeropuertos. Hago aquí alusión al primero, ¿sí? Es el Aeropuerto Internacional de Guarulhos y el Puerto de Santos. En Ecuador, Guayaquil y el Aeropuerto Internacional de Quito. En Perú, el Puerto del Callao, ¿sí? Ampliamente conocido, un puerto que mueve mucha mercancía y genera muchas oportunidades de desarrollo a nivel internacional y especialmente para Latinoamérica. Y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Bolivia, que es el puerto Aguirre con una especie de zona franca, ¿sí? Y el Aeropuerto Internacional Viru Santa Cruz de la Sierra, que es muy llamado para estos procesos aduaneros y para los vuelos internacionales. San Antonio Valparaíso es el puerto en Chile y el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en Santiago. El puerto de Buenos Aires es muy cerca al a la gran ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero concretamente está a 30 minutos, unos 40, 50 por allí el puerto, ¿sí? Para el, para el volumen de mercancías que ingresan a través del Río de la Plata o que también llegan de procedentes del exterior y que aquí normalmente se hace el desabonamiento o se generan los despachos internacionales a través del puerto. Y el aeropuerto internacional, pues el ministro Pistarini de Buenos Aires. En Uruguay está el puerto de Montevideo y el aeropuerto de Carrasco. Y en Paraguay el puerto de Asunción
y el Silvio Petirossi. Ese es uno de los lugares donde ustedes en este momento se encuentran laborando, quizás en algunas de estas ciudades, quizás tienen mucha dependencia de los puertos internacionales y los aeropuertos para los procesos aduaneros, pero lo que quiero decir es que por todas partes de Latinoamérica hay colegas de ustedes, hay amigos, hay compañeros, hay demás que están trabajando en el mismo ambiente y aduanero y rol como auxiliares de despacho aduanero. Veremos la hora y veremos exactamente. Son las 8:27. Vamos a ver cómo está nuestra población. Nuestra población dice que somos 61 en pantalla. Vamos bien. Y entonces, bajo esta figura del Puerto Bolivia es una conexión que hay a través de zona franca, ¿sí? Con un permiso que normalmente es otorgado por Chile para que las mercancías ingresen del resto del mundo por una especie de transversal y lleguen a Bolivia, a una zona franca y se convierta la zona franca como si fuera un puerto seco, como tal. Dice Yoselani Antigua, dice, faltó colocar las de República Dominicana. Sí, claro, obviamente. Sí, muchos de Latinoamérica y que usted me disculpará, yo sé que ya cómo está, pero no hay como derivado efectivamente de poder estar allí en Punta Cana, ¿sí? Para disfrutar de lo que tiene realmente República Dominicana y muchas cosas más que favorecen el turismo y en el bienestar de la población como tal allí. Dice por acá, Robert, en Venezuela tengo entendido que el puerto más importante actualmente es el puerto Cabello, efectivamente. Es donde hay más movimientos, era el que llamaba anteriormente Puerto Ordaz. Así es correcto. Consulta Bolivia tiene claro. El auxiliar de despacho aéreo es el mismo en cualquier país. Sí, efectivamente, David, se corresponde, tienen el mismo concepto y efectivamente se deriva de lo que ya hablamos. Sin embargo, la norma, la ley y el reglamento se hace para cada país, pero siempre hay un estatuto aduanero y siempre habrá alguien que procese las importaciones y procese las exportaciones desde un puerto y desde un aeropuerto internacional. Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Obtendremos diploma en caso de que sea así? Este diploma de participación, sí, claro. Ustedes en este momento son estudiantes gratuitos de nuestro programa de auxiliar de despacho aduanero, pero ya viene lo que les voy a leer a ustedes. En un segundito, por favor. Con mucho gusto, dice aquí desde Argentina, ok. Margarita Farias dice, egresados en comercio exterior, perfecto, sí señora. Muy bien. Tengo muchos colegas también en Latinoamérica, en todo el hemisferio, que manejan ese tema de los asuntos internacionales y el comercio exterior. Vamos a hablar antes de ello a las 8:30 de la mañana en este momento, sí, 8:29. Hablemos del speech para poder solucionar la duda que tenemos en este instante. Dice, aprovechen la oportunidad y obtén tu certificado GCAP. Entonces ya, le estamos invitando a ello. Fortalece tu currículum vitae. Sé el destacado en tu próximo trabajo. Aumenta tus conocimientos y obtén el aval de la International Google Workspace for Education. Separa ya tu certificado desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses. Promoción válida hasta el 15 de octubre. Aproveche ya y sea un profesional altamente competitivo en el mercado laboral. Y recuerda que GCAP siempre está comprometido con la enseñanza. Para mayor información, por favor, escribirle a los administradores del grupo WhatsApp a través de que tienen aquí, esta especie de, ¿cómo se llama?, de link, justo para ustedes. Esa es mi tarea como maestro, ser el interlocutor, ser quien efectivamente les soluciona sus, sus actividades de academia, pero además que cumple con las buenas noticias, ¿sí? Los buenos mensajes que hace la institución a todos sus estudiantes. Entonces, es aquí donde realmente ustedes van a conversar con ellos y GCAP les va a decir qué es lo que deben hacer. ¿Sí? Hay un plazo hasta el 15 de octubre para el caso, para que ustedes lo tengan en cuenta. Devolvamos entonces. Dice,
Existen los usuarios del comercio exterior para las aduanas. Me explico. ¿Sí? ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Que existen empresas transportadoras internacionales y empresas transportadoras locales y regionales, pero muchas de ellas, las internacionales, deben cumplir con las condiciones especiales para el carga y descarga de las mercancías, ya sean aeronaves, trenes, motonaves, estamos hablando de los aspectos marítimos, o quizás otro medio de transporte internacional que permita el desarrollo de un proceso de comercio exterior, de carga y descarga de mercancías. Los agentes de carga, conocidos también con el nombre de forwarders, ojo el término, forwarders. Dichos agentes de carga, damas y caballeros, son aquellas personas que intermedian entre la empresa transportadora internacional y el importador o el exportador. Se encargan de vender carga, de facilitar el proceso del comercio exterior a través de la optimización del transporte y la optimización también del importador, disminuyéndole los costos en el transporte o en algunos otros procesos aduaneros. Entonces, por ejemplo, aquí hay una gran oportunidad en el caso de nuestro conocimiento como auxiliar de despacho. Si es una persona contratada para hacer este trabajo, entonces sabe exactamente a qué importadores visitar, sabe exactamente a qué exportadores visitar y además conoce y maneja exactamente la información desde el punto de vista del comercio exterior para atender las necesidades de cada cliente. Habla de tú a tú en temas aduaneros y además facilita el proceso para que el cliente pueda tomar una, una figura de transporte internacional de mercancías a través de nuestro auxiliar de despacho aduanero, que es usted. Además, dentro de los usuarios del comercio exterior para las aduanas, ¿sí?, existen los depósitos habilitados, en otras palabras, las bodegas, las mismas sociedades portuarias. Cuando la motonave llega a puerto y en el momento en que las mercancías se descargan, los contenedores se descargan en el puerto y otros se despachan o se cargan, es porque se va a hacer o un proceso de importación o ya se hizo un proceso de exportación y se está cargando la mercancía para que viaje. En ese proceso actúan ustedes como auxiliares de despacho aduanero. También hay otra figura, como otro tipo de empresa denominada sociedades de intermediación aduanera. En Colombia se llama así, o se ha llamado también agentes de aduana a nivel latinoamericano, como el que aparece acá. Y es una empresa de carácter privado, ¿sí?, que la aduana a nivel nacional de cada país le otorga una licencia de operación para que esa empresa, que cumple con unas condiciones especiales, no solamente sus directivos son expertos en asuntos internacionales, sino que también el, ¿cómo es? El auxiliar de despacho aduanero debe saber efectivamente manejar los códigos con las disposiciones, intervenir en el proceso del comercio exterior y además lograr que efectivamente pueda la empresa negociar con el cliente, porque nuestro auxiliar de despacho aduanero le vende muy bien los servicios de intermediación aduanera como tal. Hay otro usuario que se llama usuario aduanero permanente. En Colombia es el OP, que es el importador. Ese importador normalmente puede ser una empresa que ejecuta los procesos aduaneros sin ningún inconveniente, ¿sí? Lo hace en forma directa sin contratar a un agente de aduanas, pero el importador tiene autorización para ejecutar sus procesos aduaneros en forma directa. Sí, solo sí, el usuario aduanero tiene directa injerencia sobre el puerto donde se encuentran ubicadas sus empresas. Por ejemplo, si el importador se encuentra en el Distrito Federal de México,
Entonces, la aduana de México le otorga licencia para operar sus importaciones exclusivamente las que llegan al puerto, perdón, a la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Lo mismo pasa en Honduras, en Tegucigalpa, ¿sí? Es decir, las mercancías que llegan al aeropuerto internacional de Tegucigalpa y las empresas deben estar allí. Y cada empresa va a tener un auxiliar de despacho aduanero para que gestione sus importaciones o gestione sus exportaciones por el puerto, por los aeropuertos más cercanos. Ahora, no lo exonera de contratar un agente de aduanas para que ejecute la intermediación aduanera en el proceso del comercio exterior. Igualmente, existen dentro de los usuarios del comercio exterior los importadores directos, que son las personas naturales y jurídicas, o las entidades también exportadoras como usuarios exportadores dedicados especialmente al tema del cual estamos relacionando. Entonces, muchos exportadores dicen, yo voy a contratar a un agente de aduanas porque los agentes de aduanas son intermediarios, tienen auxiliares, tienen expertos que manejan todas las áreas en puertos y son ellos los que efectivamente me pueden ayudar con más facilidad en los procesos aduaneros del comercio exterior, tanto importadores como exportadores. Y además, los usuarios internos de la aduana y las entidades encargadas de los procesos para poder recoger los tributos, recaudarlos o simplemente cuando se trata de exportaciones, en algunos casos, ¿sí? Exigir la documentación respectiva para que se cumplan los procesos o los procedimientos de aduanas. Ya dijimos que es un agente de aduanas. La agente de aduana presta servicios a terceros como gestor en el despacho de mercancías e intermediario entre importadores y exportadores y la aduana. La contratación de sus servicios es obligatoria para importaciones superiores a $1,000 y para exportaciones mayores a $2,000. ¿Esto qué significa? Voy a dar un ejemplo. Si mi empresa está ubicada aquí en Armenia, Quindío, que estamos a 4 horas o 5 de Buenaventura y a 6 horas por carretera o 7 de Bogotá para el transporte aéreo internacional, donde hay mayor afluencia de vuelos internacionales, pues yo contrato un agente de aduanas para que me gestione en Bogotá la salida de las mercancías o me reciba las que vienen del exterior, me las nacionalice. Entonces, ¿por qué? Porque las mercancías tienen mayor precio, mayor costo. Y segundo, porque yo no me puedo desplazar a esos lugares. Ahora bien, si yo estoy ubicado en Bogotá, yo puedo hacer mis importaciones de forma directa, porque tengo un auxiliar de despacho y porque la norma me lo permite, igual en todos los países latinoamericanos. ¿Qué cobra un agente de aduanas? Cobra sus honorarios por el trabajo, un promedio del 1% sobre el valor CIF de la mercancía. Gastos por transporte, correo, telefonía, inspección, preinspección, por documentación, por manipulación de mercancías, gastos por el transporte interno, traslados, gastos por vistos buenos o por sus partidas arancelarias como tal. Veamos cómo está nuestro público. Son las 8:39, vamos muy bien. Y vamos muy bien también en esta población. John Jairo dice aquí, "Pino, y el encargado de realizar los trámites administrativos de cargas y descargas, sí, también. Son personas dedicadas y que deben conocer las normas del derecho, en este caso, del despacho aduanero, como auxiliar de despacho aduanero. Ok. Elizabeth, el tema lo conversas con GCAP. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mecanismo en el cual le ofrecen a usted el certificado que usted está diciendo allí, o por el contrario también, le ofrecen otro tipo de certificado que tiene una característica específica en toda Latinoamérica y que lo acredita usted eh, como un experto en el tema relacionado porque tiene unas horas cursadas en materia de comercio exterior. Pero lo conversa con la institución, por favor. Continuemos. Cuando nosotros, cuando estamos hablando de auxiliar de despacho aduanero, damas y caballeros, significa que usted está ubicado acá, está ubicado en un puerto.
o está ubicado en un aeropuerto internacional. Usted es la persona que gestiona los procedimientos para importar o para exportar una mercancía. Usted es la persona que conoce y se familiariza con la información y con los códigos para poder cumplir las normas del proceso aduanero. Pero ojo, usted también es la persona que tiene la capacidad ética para poder desarrollar el proceso aduanero como tal. Es decir, tiene a sus manos, tiene unas condiciones específicas precisamente para poder desarrollar y para poder ejercer la profesión u oficio al cual está definido como tal. ¿Por qué? Porque en los puertos y aeropuertos internacionales, damas y caballeros, se puede dar a entender que es probable que lleguen algunas mercancías de contrabando o salgan. Hoy en día con la sistematización y hoy en día con las tecnologías, con la inteligencia artificial y además de ello con el marco de todos los procedimientos y los procesos que se deben hacer para cumplir la entrada o la salida de una mercancía a puerto y desde aeropuerto, pues efectivamente no la conoce sino el auxiliar de despacho aduanero o el agente de aduanas. Y entonces sobre la persona recae toda la responsabilidad en el caso de algún error. Un error que puede ser totalmente involuntario, ¿sí? Y que así lo califica como tal, pero la aduana lo califica también con algunas condiciones y algunas restricciones para el desarrollo de sus actividades normales. Por ejemplo, en Colombia se obliga a que un agente de aduanas debe ser profesional en comercio internacional, debe tener experiencia en el manejo para poder otorgarle la licencia. Pero además, los trabajadores deben cumplir con algunos exámenes que normalmente hace la aduana a los trabajadores de la agencia de aduanas para dar a comprender de que efectivamente conocen las disposiciones, saben efectivamente cómo es el proceso para poder cumplir con el tema de las importaciones y con el tema de las exportaciones. O es probable que usted se encuentre aquí, en una sociedad portuaria, en unas bodegas de carga como tal. Vea cómo están de sonrientes, por favor. ¿Sí? Es decir, que su nivel de operatividad está acá. ¿Para qué? Para generar procedimientos, para generar inspección de mercancías, para hacer preinspección. Voy a volverlo a repetir. Probablemente usted está aquí en las bodegas o en las sociedades portuarias, damas y caballeros. ¿Sí? Vea cómo está aquí. ¿Para qué? Para hacer el reconocimiento de la carga. Puede ser un paso. ¿Sí? Deme un segundito, por favor. Ok. Para hacer un caso, para hacer un reconocimiento de la mercancía o de la carga. ¿Qué significa el reconocimiento? De que cuando la mercancía llega y se almacena, usted tiene la misión de ir a saber si la mercancía llegó efectivamente completa, si las cajas o las unidades de empaque están correctas, si no tiene huellas de saqueo, si cumplen con las disposiciones y demás, y están bien ubicadas en el almacén. Esa es una tarea. Probablemente usted hace un registro fotográfico. ¿Para qué? Para determinar que efectivamente la mercancía está allí, para empezar a hacer los trámites en los procesos de aduana. Segundo, usted con la documentación la presenta en la aduana para poder dar inicio a la nacionalidad de las mercancías o da inicio a la salida de las mercancías como tal, cuando se trata de mercancías ubicadas en las sociedades portuarias o en las bodegas de las empresas transportadoras aéreas internacionales. Tercero, para hacer inspección y para hacer preinspección. Muchas veces la aduana pide preinspección de las mercancías para hacer unos inventarios, para saber efectivamente si la mercancía que está en las cajas corresponde a lo que está descrito en la documentación. Hay gente que trae huevos de codorniz y realmente de lo que viene cargado de zapatos. No sé cuál es la diferencia, ¿sí? Pero en términos exagerados de la palabra, ¿sí? La condición es que si se traen huevos de codorniz, la documentación diga huevos de codorniz, como tal. Si son zapatos, pues deben decir zapatos. Y además
deben decir de muchas cosas, que inviten a los procedimientos a desarrollar correctamente la información. ¿Para qué es la preinspección? Para hacer inventario, para identificar las mercancías, para inclusive para hacer un trabajo de cross-docking, para poder homogenizar las mercancías que son heterogéneas. Entonces, si ustedes un cliente, perdón, un gestor de auxiliar de despacho aduanero y el cliente es una gran cacharrería. Hablemos de la cacharrería mundial. ¿Qué tiene la cacharrería mundial? Muchos cacharros, muchos productos, todo un arancel de bienes. Y viene una gran miscelánea de productos para ellos. Ese tipo de productos hay que abrir todas las cajas y como todo es heterogéneo, hay que convertirlo en lotes homogéneos como tal. Hasta aquí está claro. Esa es la preinspección. Una vez se hace la preinspección, se actúa en la inspección. No necesariamente la preinspección se debe hacer a todo cargamento, con solo la inspección. Pero cuando hay preinspección es porque la aduana lo ordena como tal. O lo solicita el importador también. El importador dice, por favor, hagamos una preinspección. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil clasificar la información y demás. Si usted está aquí en estas bodegas, puede ejercer trabajo directo como auxiliar de despacho aduanero. Hay cargos similares, damas y caballeros, pero antes de hablar de los cargos similares, vamos a mirar la hora, son las 8:48 de la noche, ¿sí? Miremos a ver si hay preguntas, ¿sí? Muy bien, dice aquí, ok, empecemos por aquí. María Los Ángeles, ¿qué pasa si la mercancía llega con defectos? Muy bien, excelente, muy buena pregunta, María Los Ángeles. Excelente, me alegra mucho que utilicemos el chat para ello porque nos rinde mucho más el tiempo. Resulta de que cuando las mercancías vienen con defectos, vienen con una condición de oportunidad para una garantía. Entonces, la preinspección y el auxiliar de despacho aduanero detecta ese primer caso o se detecta en la inspección de las mercancías. Incluso si la mercancía no se le hacen preinspección ni inspección, la mercancía cuando llegue a la bodega del cliente también se dan cuenta y ahí se hace el registro fotográfico de las mercancías que vienen con defectos o que traen problemas. La mercancía tiene un proceso de garantía procedente del exterior por escrito, del proveedor, por escrito. Y entonces el importador con esa información puede solicitar a la aduana el reembarque de las mercancías. Ese es un procedimiento aduanero. Previa conversación con el proveedor que le va a generar el cambio de las mercancías como tal. Así es. Y en ello se cumple muchas de las disposiciones en las cuales hemos hablado de nuestra clase al inicio en el estatuto aduanero. Por ejemplo, mercancía, importación normal, ordinaria, común, ¿sí? Reembarque de las mercancías para efectos de las devoluciones, ¿sí? Reimportaciones para efectos de las mercancías que vienen con garantías y así sucesivamente en algunos de los temas analizados dentro del Código de Aduanas como tal. John Jairo dice acá, cuando hablamos de los Incoterms, International Commercial Terms, se puede aplicar tanto en la parte pública como en la parte privada, sí señor, en las dos, porque es que los términos de negociación internacional son para efectivamente negociar. Entonces, una entidad del sector público que compre, por ejemplo, la Fuerza Aérea, compra aviones y repuestos. Y entonces, ¿a quién se los vende? Pues los vende Casa Construcciones Aeronáuticas de España en Sevilla, la British Aerospace ubicada en Inglaterra, la Boeing ubicada en Estados Unidos, bueno, en fin, McDonnell Douglas ubicada en Francia. Ellos son los grandes fabricantes y grandes proveedores de ese tipo de producto. ¿Y quiénes están negociando? La Fuerza Aérea, que es una institución pública. Negocian con base en un criterio como el que usted acaba de tocar. Y si es del sector privado, pues con mayor razón. Porque el sector privado, nosotros vamos a hacer un ejercicio. En la última sesión de clase, ustedes no se la pueden perder. Entonces, este sábado que viene en 8 días, ahí tenemos
un ejercicio de importación y una exportación con los procesos aduaneros y con las liquidaciones precisas para el caso, como tal. Esa es la gran invitación para ello. Y es muy buena pregunta, John Jairo. Muy amable. Dice María de los Ángeles, ¿puede repetir para qué es la preinspección? Claro que sí, de una vez. La preinspección generalmente se utiliza para efectos de inventarios, ¿sí? Unas mercancías que llegan, por ejemplo, mucho volumen, son heterogéneas, hay que volverlas homogéneas y con base en ello, pues se permite efectivamente de que los grandes lotes que son diferentes se conviertan en lotes medianos, pero son lotes comunes de mercancía. Entonces vamos a suponer que un importador de confecciones, ¿sí? De ropa exterior para, solamente para dama, pensemos, ¿sí? Estamos hablando de vestidos, de faldas, de blusas, de chaquetas, de, bueno, en fin, ahí hay 4 productos. Y trae todo un cargamento, perdón, importa todo un cargamento en un contenedor lleno de mercancías. Entonces hay que buscar la forma de que esa cantidad de mercancías que son heterogéneas, en el momento de hacer la inspección y hacer el inventario, lleguen correctamente. Esa preinspección ayuda muchísimo a los procesos de inspección aduanera que se deben cumplir en forma posterior, como tal. Listo. Gays, dice acá. Para poder trabajar en un puerto o aeropuerto también tenemos que tener la licenciatura más un aval como este curso. Efectivamente, resulta de que hay que tener los conocimientos como tal en los procesos porque las aduanas, para que otorguen la licencia y el permiso de operación, necesariamente sus trabajadores deben dominar el conocimiento y la formación. Entonces, no, la formación es importantísima en el desarrollo de una propuesta de trabajo, especialmente en un oficio profesional denominado de auxiliar de despacho aduanero, como tal. Sí, correcto. Incluyendo pues los procesos de cursos a través de las certificaciones que entregan instituciones como la nuestra, que en algunos casos pueden invitar a desarrollar esta propuesta como tal. Johan, en la guía debe indicar todo lo reglamentario, sí, efectivamente. Cuando hablamos de la guía del transporte, hay un lado en el cual se determina el tipo de mercancía. Y cuando se habla de la guía, especialmente de una especie de factura o de un documento como tal, se acredita exactamente las mercancías que cumplen con unas disposiciones como el tipo de mercancía que se está importando o el tipo de mercancía que se está exportando y que cumple. Voy a dar un ejemplo. eh, sí, Johan. El ejemplo está derivado de lo siguiente. Somos una gran empresa productora de compotas, mermeladas, ¿sí? Digamos, este tipo de bienes. Y resulta que las mermeladas son de diferentes sabores y en diferentes tipos de empaques y presentaciones. Entonces, cuando las mercancías empiezan a viajar, hay que hacerles un examen de carácter bacteriológico, es decir, un examen desde el punto de vista de fitosanitario, para que efectivamente puedan cumplir la salida de las mercancías. Ahí es donde la documentación efectivamente debe cumplir con la información a la que usted hace referencia, la que ayuda precisamente para poder indicar todo lo reglamentario y evitar algunos inconvenientes en la salida de las mercancías en nuestro ejemplo. Dice Nayelis, disculpe, ¿cómo es aquí para confirmar la asistencia o algo así? La grabación que tiene la institución automáticamente está tomando la asistencia como tal. Vamos a ver si de pronto puedo enviarles aquí eh, efectos de, ¿cómo se llama? De asistencia, pero ya la institución lo está haciendo a través de la grabación. Como tal. Ok, con mucho gusto. Entonces, continuemos a nuestro último segmento de clase, ¿sí? Que tenemos en este momento como tal. ¿Cuál es el rol en los cargos similares que existen en Latinoamérica? ¿De qué? De auxiliar de despacho aduanero. Probablemente usted también es un auxiliar de comercio exterior que cumple esa función como tal. Es un auxiliar portuario.
Es un auxiliar de agente de carga y aduanas, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Es un auxiliar en operaciones logísticas internacionales, ¿sí? Aquí está el experto, digámoslo así, ¿sí? El avatar del suscrito como tal, ¿sí? El auxiliar de agente aduanero también es la persona que tiene, como se descubre aquí, auxiliar de despacho aduanero, que cumple con estas condiciones, ¿sí? El auxiliar de exportaciones o el auxiliar de importaciones en una empresa, ¿sí? O el auxiliar de aduanas. Digamos que estos cargos que están aquí son exactamente similares o iguales, ¿sí? A un auxiliar de despacho aduanero. Pero según lo que nosotros vemos aquí, damas y caballeros, esta persona está formada. ¿Formada en qué? En el conocimiento aduanero para los procesos de importación y exportación. Fuera de eso, tiene certificaciones que lo acreditan. Y segundo o tercero, conoce y maneja bien y consulta perfectamente el código de aduanas y consulta algo que se denomina con perfección el arancel de aduanas. Les voy a explicar ello en los próximos minuticos, por favor, para que ustedes me escuchen. Resulta de que las mercancías, todas son diferentes y todas se clasifican diferentes. Tienen un número asignado desde el origen, desde hace mucho tiempo, o sea, no tiene problema. Es más, mercancía que no haya sido inventada, ya tiene código. Y ese código está ubicado en el arancel de aduanas. El arancel de aduanas es un libro que registra a través de códigos la descripción detallada de las mercancías. Y lo hace en una forma ordenada, en una forma sistemática. Y esa forma empieza ¿por qué? Por los productos del reino animal, luego vienen los productos del reino vegetal, luego vienen los productos del reino mineral, después vienen los protistos y finalmente vienen otras aleaciones. Y están codificados desde el 00, perdón, desde el 01 hasta el 99. Es decir, hay 99 capítulos. Por ejemplo, el 71 corresponde a esmeraldas, diamantes, rubíes y zafiros. Entonces, el 7101 pueden ser los diamantes, luego el 7102 son las esmeraldas y así sucesivamente. Son las 4 piedras preciosas que existen en el mundo entero. Diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas. Oh, si usted es un gran importador procedente de Ecuador o de Israel, de piedra pómez, ese producto, que es un producto mineral, se encuentra en el capítulo 28 del arancel de aduanas. Si usted es un importador o un exportador de ropa exterior para hombre, pantalones, chaquetas y demás, elaborada 100% en algodón, ese producto está en el capítulo 62, 63 y 64 del arancel de aduanas. Ahora, si usted es un importador de tela para tapicería de muebles o de algunas telas para otros elementos, inclusive para las confecciones, usted encuentra en los capítulos 51 al 58 los diferentes tipos de telas en el arancel de aduanas. Miremos aquí cómo va nuestra población. Yoselani a la antigua. Dice aquí, estimado Roberto, yo no soy Roberto. Las fechas de llegada en términos de comercio exterior son estimados como puede llegar antes, en fechas que se indica también puede llegar después. Sí, señor, eso puede darse. Y siempre el auxiliar de despacho aduanero tiene que estar pendiente de la llegada de las mercancías para poder hacerlos el trabajo de inicio. Son las 9:01. Vamos a continuar para poder darle culminación a nuestro proceso en la noche de hoy. Un segundito, por favor. Sí, correcto. Esta es nuestra última diapositiva del primer juego. Decíamos entonces, por favor, de que el auxiliar conoce el arancel de aduanas.
Si usted es un importador o un exportador de ganado, ¿sí? Entonces el ganado vacuno va por la 01, el ganado porcino por la 02, el ganado avícola va por la 03, etcétera. ¿Sí? Conoce el arancel de aduanas, pero no necesariamente usted lo tiene que aprender. Yo me conozco los 99 capítulos del arancel de aduanas, los sé definir, puedo ubicar un producto con facilidad en el, en el, en el arancel. El arancel son como llama, números de 8 o de 10 dígitos separados de dos en dos, pero con conocer los primeros cuatro es suficiente para poder empezar a buscar cuál es el código que le corresponde al producto o cuál es el producto que le corresponde a determinado código. Entonces, si yo les hablo del código 6104, esas son unas blusas para dama elaboradas en 75% poliéster y el 25% algodón. Entonces, ahí mismo la describen, las encuentran y hay unas disposiciones que usted, por favor, debe comprender y lograr comprender y entender para poder satisfacer la necesidad del cliente y apoyar el proceso exportador. Con este tema, damas y caballeros, ¿sí? el, próximo, el próximo sábado abriremos nuestra sesión y obviamente le daremos continuidad a nuestro segundo juego de diapositivas, incluso puede ser el tercero, para poder ir avanzando en nuestro tema de clase correspondiente. Son las 9:03 de la noche. Veamos qué otras preguntas tenemos, qué otras inquietudes. ¿Sí? Ajá. Veamos cómo está nuestra población. ¿Sí? 65 personas conmigo ¿cómo se llama? En sala. Excelente. Un cordial saludo. ¿Sí? Me despido. Voy a dejar en este momento de compartir pantalla. ¿Sí? Dejar de presentar, efectivamente. ¿Para qué? Para invitarlos a que nuestro próximo sábado, ¿sí? Entremos a nuestra segunda sesión y podamos desarrollar un tema que seguramente nos va a gustar muchísimo y es aplicable ya a los procesos de importación y exportación que se ajustan al tema de auxiliar de despacho aduanero. Así que, damas y caballeros, a las 9:04 de la noche, una feliz noche para todos ustedes, por favor. Que la pasen bien. Con mucho gusto. Mucho gusto, Ivonne.